Bien, entonces ahora vamos a hacer la curva teórica de pH en función del volumen de base. Pero, tal como dice el título, vamos a hacer la titulación de un ácido débil con base fuerte. O sea, la curva de titulación para la titulación de un ácido débil con base fuerte. Entonces, fíjense el sistema. La ureta va a tener hidróxido de sodio 0,1 molar. En el Erlenmeyer, el anelito, ácido acético, 0,100 molar. Un volumen de 50 mililitros. ¿Sí? Entonces ustedes saben que esas son digamos, los valores fijos, ¿sí? Los que no cambian. Pero el volumen, sub B, el volumen de la base, sí varía porque a medida que voy titulando ese volumen va cambiando, ¿cierto? Entonces el volumen de la base, que está en rojo, ¿cierto? Es la variable dependiente. ¿Bien? ¿Cuál es la variable independiente? Pues el pH. Entonces nuevamente, hagan en cuenta que voy aquí a medir qué valor debería tener el pH. ¿Qué valor deberíamos tener acá? Pues ya el espacio no me lo da. Pero hagan de cuenta que tenemos un electrodo, ¿cierto? Allá, un electrodo, donde voy a medir el pH a medida que voy añadiendo base de la urea. ¿Sí? Digamos que esa es la situación. Igual que en el video 1, en el video 2, pero esta vez vamos a titular un ácido débil, ácido acético. ¿Sí? Entonces, en este video vamos a explicar qué pasa a volumen cero y qué pasa en la zona de preequivalencia. ¿Vale? Y en el próximo video vamos a mirar qué pasa en el punto de equivalencia y qué pasa en la zona de postequivalencia, porque son dos puntos y dos zonas. ¿Listo? Bueno, fijémonos que cuando tengamos allá el ácido débil, que es el ácido acético, 50 mililitros, el primer valor es ese. El primer valor de pH que vamos a calcular es cuando he agregado cero volumen de base, es decir, el pH va a depender del ácido débil puro. ¿Sí? O bueno, no le pongamos puro, pongamos ácido débil, no me gusta esa palabra puro, en disolución. Acuosa, así me gusta más. ¿Cuál puro? Puro es como eso. Puro me da a entender que es un 100% de pureza y que no está en agua. No me gusta la palabra puro. Entonces, ácido débil en disolución acuosa. Entonces nosotros tenemos ácido débil, ¿cierto? Un ácido acético. El ácido acético, como se ve, ustedes observan aquí en esta reacción química, en esta disociación, ácido acético actúa como un ácido Russell-Lowry. Ustedes saben que con el agua actúa como base, le dona su hidrógeno para que quede mediante un equilibrio ácido el ion hidróneo y el ion acetato. ¿Sí? Entonces, inicialmente, ¿qué pasa? Voy a calcular el pH de un ácido débil. Ustedes ya lo saben hacer. ¿Sí? Expreso la constante de acidez, concentración de productos en equilibrio dividido reactantes en equilibrio, y esa constante vale 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Pues siempre y cuando estemos a 25 grados Celsius. Porque estamos tomando la constante de las tablas, que es 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Si ya está a otra temperatura mi experimento, pues ahí habría que buscar la constante de acidez a esa otra temperatura, ¿vale? Entonces aquí hacemos la aproximación, ya que la constante de acidez es tan pequeña respecto a la concentración inicial, que es 1 por 10 a la menos 1 molar. La constante es 1 por 10 a la menos 5, es decir, 10.000 veces más grande la concentración a la constante de acidez. Entonces decimos que la concentración de hidronios, ¿cierto? Si la despejamos de acá, es la raíz de la concentración inicial por la constante de acidez. Ahí no me detengo mucho porque ustedes ya saben hacer estos cálculos. De tal manera que en equilibrio despejo la concentración de hidróneo y eso me da 1,34 por 10 a la menos 3 molar de ion hidróneo. A lo cual le saco el pH, y el pH es menos logaritmo de esta concentración de hidróneos. Me da 2,87. Ese es el pH inicial. ¿Sí? Tan pronto yo tengo una concentración de ácido acético, 0,110 molar, y le pongo allí el pHímetro, el valor que me debería botar aquí, el pHímetro, sería 2,87. Valor teórico. Si a 25 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue eso? El cálculo del pH de un ácido débil. Simple, ¿cierto? Bien. Vale. Entonces ya calculé el pH inicial. Pero ¿qué pasa tan pronto ahora la llave?
Tan pronto abra la llave y empiece a caer base fuerte sobre el ácido débil. ¿Sí? Ya va a empezar a... Ya empiezo aquí a titular. Vamos a ver qué pasa allí, ¿sí? Entonces resulta que allí hay una zona buffer, una zona amortiguadora. ¿Por qué una zona amortiguadora? Vamos a la segunda zona, que es la zona de preequivalencia. ¿Qué pasa en la zona de preequivalencia? Preequivalencia, acuérdense que es antes de llegar al punto de equivalencia. Vamos a decir que los moles de ácido son mayores a los moles de base, pues porque va a haber un exceso de ácido. No hemos llegado a la zona de equivalencia. En el próximo video vamos a ver qué pasa en la zona de equivalencia. Entonces, moles de ácido son mayores a los moles de base, es decir, concentración de ácido por volumen de ácido es mayor a concentración de base por volumen base. ¿Sí? Listo. ¿Qué ocurre? Tan pronto empieza ya la titulación, va a caer hidróxido de sodio sobre el ácido acético acuoso. Una reacción ácido-base, la cual forma acetato de sodio más agua. Y también vamos a tener pues ácido acético en exceso, ¿no? Pues pongámoslo aquí en exceso pues para que ustedes entiendan que no reaccionó todo. ¿Sí? En exceso, listo. Porque no reaccionó todo, ¿vale? Entonces aquí el reactivo limitante es el hidróxido de sodio, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué observamos? Que como hay ácido acético en exceso, ese ácido acético, veanlo acá, este exceso, está en equilibrio en agua, ¿cierto? Es un ácido débil. Entonces tenemos que ese ácido acético en exceso está en equilibrio acuoso y está produciendo el ion acetato, pero la reacción también está produciendo el ion acetato, o el anión acetato, como quieran llamarlo. Anión acetato en la disociación ácida, anión acetato en la reacción ácido acético más hidróxido de sodio. Ustedes están viendo que estoy generando un ion común. Ion común. Acetato por la reacción, acetato por la disociación. ¿Y qué pasa cuando tenemos la presencia de ion común en una disolución acuosa? Pues que se forma una disolución amortiguadora. Una disolución amortiguadora que voy a explicar mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch para ácidos. pH es igual a pK más el logaritmo de la concentración de acetato inicial sobre la concentración de ácido acético. Acuérdense que Henderson-Hasselbalch se puede con las concentraciones iniciales. Ahora, ¿cómo vamos a expresar esta ecuación en términos de las variables? Fíjense lo siguiente. Necesito calcular la concentración de ácido acético y la de acetato a medida que voy agregando base. Entonces vamos a expresar una ecuación en términos de la concentración de ácido de base y de los volúmenes agregados de la variable independiente que es la base, ¿sí? ¿Cómo voy calculando la concentración de ácido acético? El exceso, porque está en exceso. Sería moles de ácido menos moles de base. Y como moles es concentración por volumen. Entonces, concentración de ácido que está inalterada por volumen de ácido. ¿Qué me da la concentración por el volumen? Los moles. O milimoles porque está en mililitros, listo. Menos concentración de base por volumen base, que lo dejé en rojo porque es la variable independiente. ¿Cierto? ¿Qué me da esta resta? Pues los moles de exceso de ácido acético, que son los moles iniciales de ácido menos los que entraron de base. La resta me da los de exceso de ácido porque estoy en la zona de preequivalencia. Pues para calcular su concentración pues necesito dividirlo sobre el volumen total, ¿cierto? ¿Qué sería? Sobre el volumen de ácido más el volumen de base. Listo. Aquí ya resolví cómo calcular la concentración de ácido acético a medida que voy agregando volúmenes de base. Ahora miremos cómo calcular la concentración. Bueno, ya resolví esta. Ahora, perdón, la de abajo. Esta todavía no. Ahora, ¿cómo calcular la concentración de aniones acetato? A ver dónde se forman los aniones acetato. Por este lado, por la disociación de ácido acético, pero también por la reacción. Entonces, si despreciamos
la contribución del ácido acético porque es un ácido débil y más bien tenemos en cuenta solo la reacción, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la concentración de acetatos solo provienen de la reacción ácido-base, ¿sí? Por tanto, ¿de qué va a depender esa concentración? De los moles que agregue de base, porque vean que como es el reactivo limitante, los moles que agregue de base se van a convertir en acetato, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Concentración de base por volumen base, o sea, los moles de base, los que agrego, dividido el volumen total. Tiene sentido, ¿cierto? Porque esta concentración de acetatos va a provenir exclusivamente de la base. O no exclusivamente, en mayor proporción de lo que agregue de base, ya que lo que está aquí de ion común es insignificante a comparación de lo que se forma con la concentración, con la reacción de neutralización hidróxido de sodio ácido acético. Entonces, si tengo en cuenta eso, que solo va a tener en cuenta la contribución de acetatos por la adición de base, entonces ¿cuál es su concentración de acetatos? Los moles de base que agregue, porque es el reactivo limitante por ser la zona de preequivalencia, dividido el volumen total. Entonces, ¿qué tenemos? Concentración base, 0,10 molar. Volumen base, variable. Volumen ácido, 50 mililitros. Volumen base, variable. Si ustedes reemplazan estas dos ecuaciones en la ecuación de Henderson-Hillman, ¿cómo me va a quedar? Concentración base por volumen base, dividido concentración ácido menos volumen ácido menos concentración base por volumen base. Y ustedes dicen, ¿y qué pasó con los términos del denominador? Pues se cancelan, ¿cierto? Reemplacen estas dos ecuaciones acá y verán que los términos de los denominadores se cancelan. Finalmente, aquí llegamos a una ecuación de trabajo para calcular el pH en la zona amortiguadora o en la zona de preequivalencia, que es lo mismo. Van a trabajar con esta ecuación. Ejemplo. Ejemplo. Este marcador está como mancha mucho, entonces vamos a decir lo siguiente. El pKa es igual a menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5 y eso es 4,74. ¿Cierto? 4,74. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Vamos a calcular el pH de la zona de preequivalencia, por ejemplo, para un volumen de 5 mililitros. Y entonces, el pH va a ser igual al pKa, que es 4,74 para el ácido acético, más logaritmo de concentración de base, 0,10 molar, por volumen base, que habíamos dicho que es 5 mililitros, dividido concentración ácido, 0,10 molar, por volumen ácido, 50 mililitros, menos concentración base, 0,10 molar, por 5 mililitros. ¿Vale? Y ahora entonces calcule el pH. El pH de esa disolución es 3,79. ¿Vale? Y entonces ustedes van a aplicar esa ecuación para el resto de volúmenes, para el volumen que ustedes quieran antes de la zona de equivalencia, del punto de equivalencia, perdón. ¿Cuál es el punto de equivalencia? Cuando agrego 50 mililitros, porque tengo 50 mililitros acá, ¿cierto? Entonces, y tengo la misma concentración, tanto de ácido como de base. Cuando agregue 50 mililitros de base, pues va a ser mi punto de equivalencia, que vamos a ver en el próximo video. Para cualquier volumen antes de 50 mililitros, antes del volumen de equivalencia, yo utilizo esta ecuación para calcular el pH, ¿cierto? A medida que voy agregando base. ¿Listo? De tal manera que ustedes entonces lo que pueden hacer ahí es comprobar volúmenes, o también pueden meter esta ecuación en Excel, ¿sí?
dejar como variable el volumen de base y ir calculando el pH a medida que agregamos base, pero antes del punto de equivalencia. En el próximo video vamos a ver, vamos a terminar pues de construir la curva, porque hasta ahora vamos lo primero, que es el volumen del ácido débil, el segundo, que es la zona de preequivalencia. Próximamente vamos a ver qué pasa en el punto de equivalencia y qué pasa en la zona de post equivalencia.